Óscar Puente ha dicho en televisión lo que muchos pensamos al respecto de la amnistía, del trabajo que están haciendo los jueces durante estos últimos meses, de Puigdemont y de esos deseos ansiosos de la derecha española de intentar resucitar el procés de Cataluña para poder decir que España se rompe constantemente porque es de lo que llevan viviendo durante los últimos 10 años, que no saben hablar de otra cosa. Parece ser, bueno, sí, por supuesto, de la mujer de Pedro Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, y ya está, que España se rompe. Poca cosa más que eso. Bueno, pues resulta que en Antena 3, en Espejo Público, han entrevistado a Óscar Puente. Aquí veis en Espejo Público, que también os digo, antes de empezar a ver la entrevista, esta mesa me parece de lo más curiosa del mundo. Por un lado tenemos a Afra Branco, que me parece una tertuliana espectacular, maravillosa, amiga mía. Además, este señor no lo conozco, creo que es el director de Servimedia, que es como una agencia de noticias, no lo desconozco. Pero lo curioso es que está Marwenda, bueno, clásico de la televisión, y un diputado del Partido Popular, sentado como si fuese un tertuliano más, como si fuese un periodista, un politólogo, no sé, un analista. No, es un diputado del Partido Popular ahora, porque este señor era el que antes le llevaba las cosas del día a día a la mujer de Rajoy. Pero bueno, la gente evoluciona en sus carreras. Bueno, pues en esta pluralísima mesa le han hecho una entrevista a Óscar Puente. No vamos a hablar de la mesa, vamos a hablar de la entrevista, que creo que es bastante interesante por las respuestas que da Óscar Puente. Vamos a escuchar. Y le saludo ya mismo, ministro. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en este mes de agosto de intensa actualidad. Y si le parece, recogiendo un poco el testigo de lo que estábamos hablando con estos dos magistrados, precisamente acerca de unas declaraciones que usted mismo hizo esta semana. Después el señor Bolaños se sumó en el día de ayer. ¿Hay un intento de presionar a los jueces con lo que usted dijo esta semana? No hay ningún intento de presionar a nadie y, en mi caso, he expresado una opinión, además autorizada, porque soy una persona que ha ejercido el derecho durante 20 años. Soy jurista, aunque le moleste a Paco Marwenda, ¿no? Mire, he escuchado algunas cosas en estos 5 minutos que me llaman mucho la atención, ¿no? He escuchado a un magistrado decir que lo que yo hago más o menos es una interpretación jurídica, una especie de garabato. Bueno, pues es el mismo garabato que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, porque conviene que pongamos sobre la mesa que en este momento hay amnistiados que han cometido delito de malversación o que estaban siendo acusados por la comisión de un delito de malversación y que sin embargo están disfrutando de los beneficios de la amnistía. Y sin embargo hay otros, los que han recaído en el Tribunal Supremo, que no lo están haciendo. Y eso es lo primero que le debería preocupar al Tribunal Supremo, no lo que diga yo. Porque resulta que hay tribunales de instancia en este país, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ese Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, los que acabo de citar, que han aplicado la ley de amnistía para los delitos de malversación. Y esto, claro, debería llevarnos a reflexionar si es que esos tribunales están cometiendo algún tipo de ilegalidad, si no respetan el criterio del Tribunal Supremo. Es decir, yo lo que he hecho es una reflexión jurídica, porque miren, aquí hay una cosa que es insoslayable, y es que el tenor literal de la ley es claro y que lo que el Supremo ha hecho interpretándola, desde mi punto de vista, es prescindir de ese tenor literal, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo es considerar que hay un enriquecimiento en los delitos de malversación, en los gastos que se han hecho para llevar a cabo actividades ilícitas, como el referéndum ilegal, que suponen un enriquecimiento de quienes las han llevado a cabo. Y eso, perdóneme, pero ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica elemental se entiende. Y eso es lo que yo he dicho. Yo no hago descalificaciones del Tribunal Supremo, como hace, por cierto, el Partido Popular con el Tribunal Constitucional, diciendo que es un tribunal al servicio del Partido Socialista. Yo critico una resolución. También dijo que era un cáncer para la democracia, lo dijo González Resolución Pons. Concreta. Ni siquiera critico al juez, ni siquiera critico al órgano. Digo que no estoy de acuerdo con esa resolución y explico las razones por las que no estoy de acuerdo. Y mire, hago ejercicio de mi libertad de expresión, de esa que algunos defienden con tanto ardor, pero que parecen negarle a los miembros del Ejecutivo. Y solamente, hombre, recordarle una cosa a uno de los dos jueces que ha hablado. Esta ley no es del Gobierno, no es del Ejecutivo, es una ley del Parlamento de España que ha sido aprobada con mayoría absoluta de los votos de los representantes de los ciudadanos. Y lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicarla en sus términos, no hacer interpretaciones que son muy difíciles de entender, no ya desde la lógica jurídica, sino desde la lógica elemental. Porque es evidente que cuando se convoca un referéndum ilegal, se ponen urnas y se afrontan gastos para hacer ese referéndum, no hay un enriquecimiento de quienes lo organizan. Y por tanto, la ley de amnistía debe ser aplicada en sus términos. Pues la ley de amnistía lo que dice es que los delitos de malversación serán amnistiables salvo aquellos en los que haya habido un enriquecimiento personal de quien los ha cometido. Y eso es lo que no ha sucedido en el caso del procés de Cataluña, con el que yo
Evidentemente estoy en desacuerdo y el Partido Socialista está en desacuerdo y el Gobierno está en desacuerdo, pero nosotros lo que estamos defendiendo es la aplicación de las leyes en nuestro país tal y como salen del Parlamento. Usted ha sido una explicación cristalina. Ahora veréis que no convence del todo. Sorpresa, gran sorpresa. Pero es que resulta, para ponernos en antecedentes, ahora seguimos porque la entrevista todavía tiene unos cuantos minutos más, pero es que resulta, como sabéis, que se aprobó una ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, siguiendo la senda de la aprobación de los indultos, que también iban a acabar con España. Acordaos, hubo manifestaciones ya, esta vez no era con Feijóo al frente, sino con Pablo Casado, Dios lo tenga en su gloria, diciendo que se acababa España, que Cataluña se independizaba ya por los indultos. Bueno, pues siguiendo la senda de los indultos, que perdonaron a los políticos independentistas que estaban presos por el procés y por la declaración de independencia, etc. Después se hizo la amnistía, por supuesto, para contar los votos de la investidura en el Congreso de los Diputados para Pedro Sánchez. Pero bienvenidos a la realidad, bienvenidos a un Congreso de los Diputados, bienvenidos a una democracia parlamentaria. Para lograr investiduras, no como Feijóo, que no la consiguió, y no porque no quisiera, sino porque no tenía los números, hay que negociar con diferentes grupos y también cosas con las que en principio igual no estabas de acuerdo, pero sin duda alguna la amnistía seguía el acuerdo que se había llegado con los indultos, después la amnistía, y después, es que esto ya no es opinión mía, no es opinión de Óscar Puente, no es opinión de un peligroso socialcomunista, es opinión de los catalanes cuando fueron a las urnas en el último mes de mayo y votaron, decidieron que esta senda de la reconciliación, de la paz, del sendero de pues volver a hablar en lugar de a pegar palos, que es lo que proponía el gobierno de Mariano Rajoy y lo que propone la derecha ahora, que es recetar cárcel para absolutamente cualquier cosa que digan los catalanes, pues los catalanes respondieron en las urnas votando opciones no independentistas. Vaya por Dios. No vaya a ser que el independentismo se arreglaba con diálogo, o se enfrentaba más bien con diálogo en lugar de con porras, porque con porras solamente se enquistaba más. Sin embargo, con diálogo, bueno, pues insisto, no es opinión mía, ahí están los datos. Bueno, pues aprueba la ley de amnistía y durante la aprobación, antes, durante y después, hubo una cantidad de jueces que aparecían día tras día en todas las terminales mediáticas de este país, en todos los programas, en todas las tertulias, en todos los momentos en los que había una cámara encendida, había un juez, si no era del Consejo General del Poder Judicial, era un magistrado de a saber dónde, dando su opinión en vivo e indirecto. ¿Para qué? Bueno, pues lo sabéis perfectamente. Para intervenir en el proceso legislativo. Más bien, para torpedear el proceso legislativo a favor de un grupo político parlamentario concreto que era el Partido Popular y Vox, que estaban radicalmente en contra de la amnistía, oye, legítimamente, pero no tenía los votos suficientes como para pararla en el Congreso de los Diputados. Entonces, llamaron a la cuadrilla de jueces, alineados con la derecha, y estos estuvieron por todos los medios diseminando su opinión, poniendo interferencias. Y ahora, cuando finalmente se consiguió aprobar la ley de amnistía, salió adelante. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo se saca de la manga que no se puede aplicar a determinados políticos catalanes la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque resulta que sí que hubo malversación. Y aquí es que lo contaba muy claramente Óscar Puente. Oye, que os puede parecer mal, pero es que la ley lo dice claro. Amnistía, la malversación que no imputase beneficios personales. Y evidentemente, poner unas urnas en la calle, tú puedes estar muy en contra, evidentemente, y puede ser ilegal, etcétera, etcétera. Y dice Óscar Puente, yo estoy en contra, el Partido Socialista está en contra. Pero decir que utilizar dinero para poner unas urnas en la calle y hacer un proceso de votación, que insisto, era ilegal, no tiene nada que ver con coger dinero y meterte en el bolsillo. Pero bueno, el Tribunal Supremo pues ha decidido esta interpretación interesada, que por fortuna vendrá al Tribunal Constitucional, que es donde iba a acabar de todas formas en algún momento, y dirá, bueno, pues lo siento, pero esto no es así, esta ley se tiene que aplicar, pero de alguna forma está intentando pues trasladar hacia el futuro, impedir que se apruebe ahora y bueno, pues seguir con esta discusión bizantina sobre la ley de amnistía, se acaba España, y llenar todavía más horas de tertulia en televisión. Pero bueno, yo creo que aquí lo ha explicado bastante bien Óscar Puente. Seguimos con la entrevista. De extralimitación por parte del juez Llarena o de una interpretación con la que usted no comulga. Pero al final eso es interpretable, es todo interpretable. El propio Tribunal Constitucional también se ha mostrado molesto por sus declaraciones y las que ha hecho el propio ministro de Justicia. Claro, cuando usted habla de extralimitación, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué encierra realmente ese término? Bueno, pues si lo he explicado, oiga, es prescindir del tenor literal de una norma que es clara para hacer una interpretación que realmente es difícil de compatibilizar con ese tenor literal. Oiga, yo, por cierto, el malestar del Constitucional, el malestar del Supremo, yo no lo he escuchado. Yo no le estoy pidiendo a ningún tribunal que se pronuncie sobre un asunto en función de mis intereses. Lo que estamos solicitando es que los tribunales se pronuncien conforme a derecho. Nada más, el Tribunal Constitucional y los magistrados que lo componen ya son mayorcitos
jovencitos para saber lo que tienen que hacer y tendrán presiones de todo tipo, entre otras cosas presiones de carácter social, porque es que la amnistía, que es una decisión política adoptada por la mayoría del Parlamento de España, lleva un año en boca de toda España. Por tanto, me imagino que cuando el Tribunal Constitucional se tenga que presentar ante la ley y tenga que tomar una decisión sobre ella, no le hace falta que ningún ministro diga nada porque ya sabe la enorme trascendencia que tiene el asunto y ya tendrán esos magistrados la presión propia de lo que es su cargo. Un cargo que entraña una enorme responsabilidad, que entraña una enorme dificultad y ya bastante tienen con lo que tienen. Yo no pretendo, ni el Gobierno pretende, presionar a nadie. Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio ante algunas actuaciones que no nos parecen correctas. Y eso es lo que hemos dicho, ejerciendo nuestra libertad de expresión y razonándolo, no descalificando a nadie. Yo lo que digo es que el delito de malversación tiene un tenor literal claro y que esa interpretación que ha hecho, y no lo digo yo, lo dicen muchos juristas y, como digo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o la jueza de instrucción 18 de Barcelona, que también son jueces, por cierto. Usted sabe que hay discrepancias, ¿eh? Hay discrepancias, pero también os digo, esta cosa de no se puede criticar a los jueces, mira, perdona, se puede criticar a todo el mundo porque por fortuna tenemos libertad de expresión, porque hay algunos determinados partidos políticos que están todo el día con la libertad en la boca y a la mínima que emites algún tipo de crítica hacia los que ellos consideran cercanos, oye, de repente explotan en advertencias de no puede ser que el gobierno hable de los jueces, pero ¿cómo que no? Y de la otra manera, pero si todo el día está hablando, o sea, insisto, durante la tramitación de la ley, cuando se estaba discutiendo en el Congreso de los Diputados, estaban todos los días, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que por aquel entonces todavía no se había renovado, que llevaba 6 años caducado, casi 6 años, porque el Partido Popular lo bloqueaba, y los magistrados que estaban en el Consejo General del Poder Judicial, afines al Partido Popular, estaban todo el día de turné por televisiones, sentando cátedras sobre si una cosa se podía aprobar o no se podía aprobar, sobre si temblaban los mismísimos cimientos de la estabilidad de la nación española, por Dios. Y ahora resulta que un ministro dice, pues me parece que esta decisión del Supremo está mal tomada, que no es una crítica a la justicia, es una crítica a una decisión concreta del Tribunal Supremo, o es más, voy a subir la apuesta, criticar la actuación de un juez en concreto, con nombres y apellidos. No se puede. No se puede decir que el juez Peinado es un tipo que admitió a trámite una querella basada en recortes de prensa de manos limpias, entre las cuales incluía un bulo de The Objective, por el cual The Objective ha sido condenado, y que eso, pues bueno, precisamente buena valoración del juez Peinado no nos supone. Tenemos que permanecer callados, no podemos ser críticos con los jueces, solo faltaría que ahora fuesen ángeles caídos del cielo, impecables, intachables, pulcros, a los que no se les puede someter a ninguna crítica. Hombre, pues apaga y vámonos, claro, como tiene una mayoría conservadora. Y por eso aquello de que los jueces elijan entre los jueces, claro, para que eso sea el festival de la endogamia, de la judicatura. En fin. Entre los jueces se habla de la libertad de expresión, bueno, faltaría más, ¿no? Afortunadamente yo creo que aquí todo el mundo tiene libertad de expresión, también tienen derecho a libertad de expresión los ministros, pero a veces es verdad que ocupando usted el cargo que ocupa, ¿no hay quien le recomienda cierta prudencia en las declaraciones? No, pero mire, dice usted esto, libertad de expresión, fíjese, la misma que han tenido los jueces para pronunciarse en torno a esa ley antes de que fuera promulgada. ¿O eso no fue una invasión de las competencias del Legislativo y del Ejecutivo? ¿A nadie le llamó la atención que los jueces se pronunciaran sobre la ley de amnistía antes de que fuera promulgada? ¿A nadde le han llamado la atención las... Espérate, antes de que fuese promulgada y antes ni siquiera de que se conociese el proyecto de ley. Es decir, antes de tener un texto ya había jueces, insisto, la parte conservadora del Consejo General del Poder Judicial diciendo esto será el fin de España, esto es ilegal, no sé qué, no sé cuántos. Antes ni siquiera de tener el texto encima de la mesa. Manifestaciones con las togas puestas en las puertas de las audiencias provinciales. ¿Es esa la misión del Poder Judicial? No hay ahí una interferencia. Oiga, libertad de expresión, pero para todos. Porque es que al final estamos llegando a la conclusión de que esta es la infinita ley del embudo. No lo ancho para unos y lo estrecho para los demás. Mire, a mí nadie me dice nada en relación con mi forma de conducirme en el Ejecutivo, porque yo actúo conforme a convicciones y me expreso con claridad conforme a mis convicciones y trato de razonar las cosas, a veces con más acierto y a veces con menos. Lo que no tolero es estar en una posición de desigualdad respecto de otros agentes políticos, económicos, periodísticos de este país y tener que permanecer en silencio ante cosas que me parecen injustas. Con todo el respeto, pero que me parecen injustas. Y, por tanto, lo que hago es defender mi posición política razonando. Eso es lo que he hecho en todo momento. Le pregunto por la fuga de Carles Puigdemont. Usted ha señalado directamente al gobierno, ya exgobierno de la Generalitat, como responsable, único responsable de esa fuga. Como ciudadano español, ¿no le avergonzó el ver la escena que vimos la pasada semana, el pasado jueves, con un señor que es prófugo de la justicia?
también os digo, van a vivir de esto durante semanas, de hablar de Puigdemont, de la humillación que nos hizo todos los españoles. Mira, a mí me humillan muchas cosas como español, sobre todo, no sé, los precios de los alquileres, que no se plante cara a la grande fortuna, que se le perdonen impuestos a los más ricos, cosas así, como me fastidian como español. Que venga Puigdemont a hacer el ridículo a España y sobre todo que viniese a ver cómo investían presidente de la Generalitat a un presidente del Partido Socialista en Cataluña, para ver cómo habían perdido la mayoría independentista, hombre, pues no me humilla particularmente. Se humilló él solito viniendo a España y después volviendo a escabullirse cuando había dicho que iba a presentarse en el Parlamento de Cataluña delante de todo el mundo, se humilló él solito. Pero claro, aquí están confabulados de alguna manera el Partido Popular, Vox y Junts por un lado, intentando rescatar la relevancia de lo que es Puigdemont, cuando es un tipo que, por fortuna para todos, ya está políticamente bastante acabado. Pero bueno. Justicia española entrando a Barcelona, paseándose, dando un discurso y marchándose en la cara de todos, riéndose delante de todos. Mire, a veces se hace solo caso a algunas cosas que digo y se pasan por alto otras. Yo he dicho claramente que el primer humillado es Puigdemont, a sí mismo, claro, con la actuación que ha llevado a cabo. Pero me hace usted una pregunta que indudablemente conduce a la responsabilidad del sistema policial español en torno a la llegada de Puigdemont a Barcelona y su retorno al extranjero. Claro, es necesario explicar que España y Francia son países integrantes de la Unión Europea, incluidos en el espacio Schengen. ¿Saben cuántos pasos fronterizos hay entre España y Francia? En una situación de libre circulación de personas y bienes entre los dos países, ¿alguien piensa que es razonable y que puede tener alguna efectividad poner controles en los 30 pasos o más de 30 pasos fronterizos que hay entre Francia y España y limitar el acceso de las personas para intentar detener a Puigdemont? Cuando Puigdemont apareció en Barcelona, estuvo rodeado de Mossos y, por tanto, en ese momento se pudo perfectamente haber procedido a su detención. Y no se hizo. Por tanto, voy a reiterarlo una vez más. El Gobierno de España no ha tenido ninguna responsabilidad en que Puigdemont haya entrado en España, haya hecho su performance y se haya marchado. La responsabilidad es de quien ostenta las competencias en materia de seguridad en Cataluña, que además, según el informe que ha emitido el ministro del Interior, se le ofreció ayuda policial y la rechazó. Por tanto, las responsabilidades, por mucho que les pesen a algunos, están donde están. Hombre, yo creo que también hay que hacer un repaso histórico. Es que hasta hace 2 días estábamos hablando, o el Partido Popular hablaba, de que nosotros íbamos a investir a Puigdemont. Y ahora se nos trata de responsabilidad de que ha entrado en España, de que ha entrado en Barcelona, de que ha estado rodeado de Mossos y que luego se ha marchado. El Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en esa fuga y es responsabilidad exclusiva, directa de la Generalitat de Cataluña, de su Consejería de Interior, de su Consellería de Interior y de las fuerzas del orden que estaban encargadas y encomendadas, además de cumplir la orden judicial del señor Llarena. Una orden que debe cumplirse, nos guste o no, y que por tanto debía haber sido cumplida y debía haber sido ejecutada por las fuerzas del orden en ese momento. El otro día cambia las cosas. Recordaba Silvio Charrondo. ¿Os acordáis de cuando el juez de Llarena denegó que trajesen a Puigdemont a España por delitos de malversación? Porque en su momento lo querían traer a España desde la justicia europea por delito de sedición y dijeron desde la justicia europea, por esto no lo vamos a extraditar, lo extraditamos en todo caso por delito de malversación. Y Llarena dijo, no, por eso no lo traigáis. Y ahora están deseando detenerlo por delito de malversación, a pesar de que hay una amnistía, insisto, encima de la mesa que dice que la malversación que no afectase en su enriquecimiento está amnistiada. Pero bueno, les da absolutamente lo mismo. Pero es cierto que es bastante interesante volver a consultar la hemeroteca, y no de hace demasiado tiempo, que también, pero la de hace pocos meses. Y es que el Partido Popular se pasó un mes entero diciendo esa tontería soberana de que el Partido Socialista iba a hacer presidente a Carles Puigdemont. Y lo dijeron 1000 veces. Hay titulares de Feijóo diciendo literalmente que Puigdemont va a ser presidente de la Generalitat porque le va a votar Pedro Sánchez. Bueno, pues ya fuera de la política ficción a la que está abonada el Partido Popular, y viendo que la semana pasada ha sido presidente de la Generalitat por primera vez en más de una década, un presidente no independentista, a Salvador Illa, ¿dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está esa asunción de responsabilidades, por lo menos a la hora de difundir bulos por todos los lados y al final que no tenga nada que ver con eso? Bueno, pues exactamente lo mismo que hicieron en el País Vasco, que dijeron que el Partido Socialista también iba a apoyar que el Lehendakari fuese Arnaldo Otegi. Bueno,
ya lo veis, el lehendakari no es precisamente Otegi, es Imanol Paradales del PNV, pero ellos, bueno, pues lo dijeron, lo soltaron y se quedaron tan anchos. Bueno, pues con Puigdemont exactamente lo mismo y resulta que nada. Pero si queremos hacer todavía un poco más de memoria, que ahora están tan estupendos en el Partido Popular y en Vox diciendo, no, porque este gobierno de Pedro Sánchez es responsable de que Puigdemont huya, le han dejado huir, y estas tonterías. ¿Queréis que hablemos de huidas? Bueno, vamos a hablar antes de huidas de independentismo y concretamente de referéndums de autodeterminación. Con el Partido Popular, que ahora se ponen tan estupendos y dicen esto es responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, es que les hicieron 2 referéndums de independencia. Imaginad lo que habrían dicho de Pedro Sánchez si bajo su gobierno hubiese habido 2 referéndums de independencia. Bueno, pues con el PP no hubo 1, sino hubo 2. El 9ON de 2014 y el 1 de octubre de 2017. 2 referéndums de independencia. Y posteriormente una declaración unilateral de independencia y además que la mitad del gobierno de Cataluña se les fuese al extranjero. O sea, si ahora se ponen de esta manera tan estupendos y ponen el grito en el cielo y asocian a Pedro Sánchez con el que se haya escapado, Puigdemont y demás, ¿qué pasó cuando estaban ellos al frente del gobierno? Ahí no había ningún tipo de responsabilidad. Bueno, pues ya veis, es que lo enturbian todo, lo mezclan todo y al final pues lo único que acaban cargándose no es este gobierno como desearían, sino que su propia credibilidad, porque parece que de memoria van bien cortas. Las relaciones entre el gobierno en la Moncloa, desde el gobierno en el que este ocupa un cargo, y Junts, el hecho de que el señor Puigdemont haya venido y se haya marchado de España. Lo digo porque dependen de 7 votos de esta formación política. Bueno, dependen de 7 votos, no, dependen de 176 votos. Dependen de todos los votos, de algunos más, de todos los que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Esto es decir que dependen de 7 votos. Hombre, pues un Congreso de los Diputados, una democracia parlamentaria, dependes de todos los votos. De los de Sumar, de los del BNG, de los de Esquerra Republicana, de los de Junts, de los de Coalición Canaria. Depende de todos los votos que le votaron a favor, evidentemente. No sé si sabemos cómo funciona una democracia parlamentaria, pero bueno. No lo sabemos. Fíjese que hasta el Partido Popular, después de la fuga de Puigdemont, ha dicho que está dispuesto a hablar con Junts. O sea, en fin, no es el Partido Socialista el que lo diga. No le preguntaba por el Partido Popular. Y que les gustaría llegar a un pacto para hacer una moción de censura contra el presidente del gobierno, que también lo han dicho. Le preguntaba por el PSOE y por el gobierno en el que usted ocupa un cargo. Fíjese, si el Partido Popular no tiene ningún inconveniente en hablar con Junts después de que el señor Puigdemont se ha marchado, pues nosotros menos, que lo que hemos querido es reconducir la situación de Cataluña a través del diálogo y vaya si lo hemos conseguido. Porque fíjese, lo importante aquí es que quienes hace 7 años hicieron una declaración unilateral de independencia, el otro día hicieron presidente a un miembro del Partido Socialista de Cataluña, al señor Illa. Eso es lo relevante. Y que ahora hay un gobierno en Cataluña, del PSC, que se va a encargar de resolver los problemas que durante mucho tiempo han quedado relegados en Cataluña porque se le ha dado prioridad a cuestiones que, desde luego, no formaban parte de los objetivos realistas que podía alcanzar el pueblo catalán. Ahora sí, hay objetivos realistas que se pueden alcanzar y que tienen que ver con el día a día de las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que son sus servicios públicos, su sanidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se va a atender en los próximos años, gracias a que hemos pasado de una situación de ruptura democrática a una situación de absoluta normalidad democrática. Eso es lo que está sucediendo en Cataluña y eso es lo importante. Y yo no digo que lo de Puigdemont no lo sea, porque es evidente que ha sido un espectáculo pues, poco edificante. Pero no es lo más importante. Lo importante es que Cataluña tiene ya un gobierno que se va a encargar de resolver los problemas reales de la ciudadanía catalana y en eso, pues mire, el Partido Socialista es el auténtico protagonista. Le tengo que preguntar, porque parte del hecho de que hoy el señor Illa esté sentado en el despacho de la Generalitat es por ese acuerdo que han firmado por Esquerra, acuerdo que se sustenta en parte en esa fiscalidad singular para Cataluña, que ha convencido a su compañera de gobierno, a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, para pasar de decir que no veía el concierto a decir que le parece una buena opción y que además es solidario con el resto de España. Pues esto sí me parece una pregunta interesante, porque es verdad que habían dicho todo lo contrario y ahora resulta que les parece bien el concierto económico en Cataluña. Es un cambio de criterio, ¿no? Me imagino, porque yo no he participado. No, me imagino, porque yo no he participado de esas negociaciones, que lo que se ha producido en esa negociación es un acuerdo en unos términos que a la ministra de Hacienda le parecían aceptables. Y conociéndola como la conozco, es evidente que en ese acuerdo se ha dejado claro el principio de solidaridad, que es lo que yo creo que ella como ministra de Hacienda tiene que defender y lo que defiende el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Si ustedes
ven las declaraciones que hizo ayer la nueva consellera del ramo en la Generalitat, es evidente que ha dejado claro que el principio de solidaridad va a permanecer en vigor y ha hablado de una mejora de la financiación. Por tanto, es evidente que introduce importantes matices. A ver, os digo, eso se tiene que ver cómo se concreta en el Congreso de los Diputados con votaciones, porque es difícil que el acuerdo al que llegó Esquerra Republicana con el Partido Socialista sea aplicable, básicamente porque no tienen los votos para aprobarse en el Congreso de los Diputados, y tanto los diputados de Compromís como el de Chunta Aragonesista como los del BNG dijeron que no votaban a favor de eso, a no ser que lo aplicasen también para sus respectivas comunidades autónomas. Así que me parece que es un poco un pacto pasado por agua, y que además tenía como único interés o como único objetivo que pues ablandar a los militantes de Esquerra Republicana para que votasen a favor de un pacto pues bueno, que era polémico y que les costaba todavía a algunos militantes de Esquerra Republicana asumir que, bueno, pues que la agenda del independentismo había quedado en el pasado y que a partir de ahora iban a apoyar un gobierno del Partido Socialista en Cataluña, que ellos pues bueno, les costaría, les iba a costar, les costó mucho, pero al final lo consiguieron después de tanto tiempo bajo el ala de los convergents de Carles Puigdemont. En lo que se ha, digamos, vendido o ha trascendido del acuerdo de investidura de Salvador Illa. Y usted, como castellano-leonés, si es tan bueno para Cataluña, ¿por qué no en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Castilla y León, se podría defender? Bueno, entre otras cosas, sería necesario, y esto lo he comentado el otro día en la entrevista del lunes, es evidente que la financiación autonómica está encima de la mesa en este momento, y también la financiación local. Yo he sido alcalde 8 años y no sé por qué siempre la financiación local está permanentemente relegada frente al debate autonómico que siempre se impone sobre cualquier otro. Es evidente que la financiación necesita una revisión, ¿no? Y ahí tendremos que escuchar la voz de comunidades autónomas en las que hay mucho territorio y poca población. Una de ellas es la mía, ¿no? Pero también es importante que sepamos cuál es el modelo que pone el Partido Popular encima de la mesa, porque es que tampoco tiene uno. Es evidente que ni el modelo de Isabel Díaz Ayuso no es el de Moreno Bonilla o el del señor Mazón. Son modelos distintos. Entonces, yo creo que habría que intentar... Hombre, respecto a perdonarle impuestos a los más ricos en sus comunidades autónomas, ahí tienen el modelo consensuado. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, que también me hace mucha gracia que pongan el grito en el cielo por la solidaridad territorial, pero se olviden de la solidaridad dentro de sus propias comunidades autónomas y les perdonen de manera sistemática los impuestos a los más ricos de sus comunidades autónomas. Pero bueno. Sentarse y hablar en serio, con una posición más responsable, y dotar a España de una estabilidad en materia de financiación autonómica y financiación local a futuro, en el que se pudieran contemplar distintas posiciones y se llegara a un acuerdo de país, a un acuerdo de conjunto. Yo creo que eso es lo necesario y es lo deseable. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que vamos a comentar. Si la queréis ver entera, la tenéis en internet, la tenéis subida en la web de Antena 3, ahí está disponible. Y por mi parte, a partir de ahora me gustaría leeros en los comentarios, a ver qué opináis de las cosas que ha dicho Óscar Puente. Yo creo que ha sido meridianamente claro, por lo menos respecto al asunto del Tribunal Supremo y a la hora de explicar cómo absolutamente todos los ciudadanos, pero también el gobierno, tienen capacidad para para expresar con libertad de opinión, con absoluta libertad de opinión, lo que piensen de determinadas decisiones judiciales. Faltaría más, en concreto sobre la ley de amnistía, que desde el primer momento fue brutalmente torpedeada y que ahora pues siguen haciéndolo de una manera pues bastante infame y bastante explícitamente cutre, para que adornarlo. Os leo los comentarios a ver cuál es vuestra opinión respecto a este asunto y a la entrevista en general, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.